Ya estamos en el piso con nuestra invitada de hoy, en la noticia central, Patricia Reyes, jueza penal. Bienvenida. Hola. Recién decías que debutás en el piso de una radio. Sí, en realidad siempre hablamos por teléfono, entonces es diferente, ¿no? Estoy en mi despacho o estoy en casa, es otra situación, pero bueno. Bueno, te agradecemos eso entonces, que hayas aceptado venir aquí con nosotros al resto de Billutería. Jueza penal e integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. En realidad es mujeres jueces de Argentina. Jueces. Sí, y tiene una explicación, digamos, ya va a ser 28 años que se creó la asociación como un capítulo de la Internacional de Mujeres Juezas digamos, que estaba en Estados Unidos, y precisamente la doctora Carmen Argibay y Hayton de Nolasco van a ese encuentro internacional de mujeres jueces, y de ahí vienen con la idea de crear el capítulo en Argentina, y ahí surge la asociación. En Estados Unidos, digamos, lo que corresponde es que jueces y juezas no tiene género. Claro, en inglés, el idioma inglés. En el idioma inglés. Entonces, bueno, la traducción quedó así y quedó así desde, te estoy hablando, hace 27, 28 años atrás. Y hace 5 años hicimos una asamblea generalizada donde se hizo reformas del estatuto y hablábamos de poder cambiar de jueces a juezas por esta cuestión que en Argentina, digamos, el género está bien diferenciado. Y en su momento, bueno, averiguamos y en realidad era muy oneroso hacer los cambios de todo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, mujeres jueces de Argentina. Bueno, ya que estamos, para romper el hilo, preguntamos qué tal con el lenguaje inclusivo. ¿Qué le parece? Bueno, en realidad es algo que culturalmente el lenguaje va cambiando. Eso es algo que no podemos, digamos, evadir de la realidad, ¿no? En general la sociedad avanza, la cultura avanza, y de hecho hay un montón de cosas como, no sé, los espacios vulnerables han sido de alguna manera víctimas diferentes, el LGTB surgió con la cultura, así que bueno, en realidad el lenguaje inclusivo no solamente la E, porque por ahí la gente piensa que es decir todes, y no es eso el lenguaje inclusivo. En realidad uno tiene que aprender a hablar incluyendo a todos. Entonces, por ejemplo, si yo digo los ciudadanos, yo podría decir la ciudadanía, ¿sí? Entonces englobo a todos. Si yo digo niños y niñas, podría decir la niñez, entonces englobo a todos. Y a eso, ahí surgió el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, hay maneras de usar frases de manera tal que yo puedo incluir a todos. Y eso es distinto, o me pregunto, ¿no? Una cosa es hablarlo como persona, como ciudadana. A veces es más difícil hablarlo en términos legales en un fallo, ¿no? O si... No, sí se puede. De hecho, nosotros es algo que hemos hecho cursos y demás. Es una cuestión lingüística, ¿no? De que uno tiene que aprender a la frase, cuando la escribís, la volvés a leer y decís, ¿esto se entiende o no se entiende? Esto también se relaciona con otro tema para los jueces, que es el lenguaje claro, ¿no? Que nosotros, digamos, tenemos que aprender a que una sentencia la pueda leer cualquier persona que, incluso el justiciable, ¿sí? En lenguaje sencillo, en términos sencillos, para que la gente pueda, de alguna manera, lo que se denomina acceso a justicia, ¿sí? Yo accedo a la justicia cuando voy al tribunal o puedo hacer una denuncia, pero el acceso a justicia, como explica la doctora Hayton de Nolasco, es que yo pueda entender que la respuesta que me llegó a mí, yo la entendí. ¿Sí? Ahora, hablamos... Sí, perdón. Yo quiero hacer una pregunta que es más genérica y va directamente a lo que quizás doña Rosa o don Pepe se pregunta en la calle. ¿Cuál es su análisis desde adentro de la justicia, ser parte de la justicia, del funcionamiento actual de la justicia? ¿Cómo la ve usted? Bueno, a ver, sería hipócrita no hacerme cargo por ser parte del órgano judicial, que realmente hay errores, ¿no? Y hay cuestiones que mejorar. Empecemos por la formación y la capacitación de los operadores de justicia. Bueno, esto que estábamos hablando recién, el lenguaje inclusivo y el lenguaje sencillo, llano y claro también en las sentencias, aún falta mucho para eso. Así que bueno, por supuesto que me hago cargo por ser parte del Poder Judicial, de los errores que... Igual, perdón, generalmente se critica la velocidad en el proceso, desde que se imputa a alguien hasta que tiene una condena de cumplimiento efectivo. Me gusta mucho esa pregunta. En principio porque se puede explicar desde procesal penal. Yo doy clases de procesal penal y lo cierto es que uno siempre tiene en vista
lo que ve en las noticias a nivel nacional. Y ese proceso a nivel nacional tan largo y extenso no es el de la provincia de Chubut. La provincia de Chubut hace ya casi 12 años tiene en funcionamiento el código... Perdón, cada provincia tiene su código procesal. El código procesal sí, el código de fondo, es decir, los delitos como están establecidos, o el código civil en cuanto a las cuestiones civiles, eso es de fondo, entonces es para toda la nación. Luego cada provincia tiene, digamos, como una potestad que no delegó, lo que tiene que ver con las formalidades, es decir, cómo yo voy a llevar adelante este proceso. Civil, penal, laboral, cualquiera sea. Pero bueno, en el caso que a mí me compete, que es el procesal penal, como te decía, hace casi 12 años en la provincia de Chubut se optó por un código acusatorio adversarial que en su momento fue un avance muy importante a nivel nacional. Fue la primera provincia que lo puso. Y establecía también la ley por jurados que quedó en suspenso, ¿no? Pero bueno, lo que hace este código es poner plazos y poner determinados momentos en los cuales no se puede ir más allá. Por ejemplo, un proceso penal en la provincia de Chubut no puede durar más de 3 años, llegando hasta el Superior Tribunal. ¿Por qué? Porque el código establece una investigación tiene 6 meses, una prórroga de 4 meses. Si es un hecho complejo... ¿Investiga el fiscal o investiga el juez? No, investiga el fiscal. Esa es otra diferencia importante con lo que vemos normalmente en las noticias, ¿no? En este sistema acusatorio adversarial, las facultades están totalmente divididas. El fiscal es quien lleva adelante la investigación, quien colecta la prueba, quien hace todo el trabajo previo. Y los jueces decidimos sobre las garantías y el resguardo de los derechos de las partes. Perdón, porque es muy difícil a veces entender el sistema. Uno dice la justicia, ¿no? Después ve que hay justicias, digamos, por provincia, y que están los fueros, que el fuero penal, que el fuero civil, ¿no? Y después ve que hay un juez de instrucción, ¿no? Después hay un juez que evalúa si se condena o no. Después hay un juez que bueno, la Cámara revisa. Después hay otro juez que sigue el recorrido del detenido, digamos, o sea, del condenado. La ejecución de la pena. Es un lío, hay un montón de actores. Sí, bueno, en realidad eso tiene que ver con... eso en realidad tiene que ver con la especialidad, obviamente, y es necesario, sí, que haya especializados en la materia, porque no es lo mismo un juez que se especializa en penal que uno que hace civil o laboral, porque es específico el derecho en cada una de esas áreas. Y lo que vos decías es, digamos, para explicarlo sencillo, en el fuero penal tenemos un colegio de la judicatura, ¿ves? Ahí es lenguaje inclusivo. Si yo dijera colegio de jueces, no. Entonces digo colegio de la judicatura, en la judicatura están jueces y juezas. En el colegio de la judicatura somos 6, 7 jueces en Madryn, otros en Trelew, otros en Comodoro. Esos jueces de la primera instancia, lo que hacemos es controlar que se avance en la investigación, que no se afecten garantías de los imputados, ni derechos de las víctimas, porque nosotros estamos para eso, ¿sí? Como guardianes, digamos, del proceso penal, de la legalidad, de la legalidad de la prueba, de todo lo que se haga. Hasta, como te decía, estos 6 meses, ¿no? Ahí está estos jueces. Estos mismos jueces después integramos el tribunal, pero somos los que no hemos actuado en esa causa, ¿sí? Integramos un tribunal, que somos 3, y en ese tribunal se lleva adelante el juicio. Culminado, es la primera sentencia, digamos, para que lo entendamos, culminado esto, que no puede ser más de un año y medio, en Chubut, ¿no? En Buenos Aires es mucho más distinto, en el federal tarda mucho más. Pero bueno, pasado esto, la sentencia, el imputado y la víctima tienen la posibilidad de apelar, para decirlo de manera que se entienda, en realidad es una impugnación, ante la Cámara, ¿sí? Y la Cámara son 3 jueces. Ahora, perdón, pregunta al paso, porque uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta la finalización, hasta que termine todo el proceso. ¿Dónde es la finalización? Cuando el Superior Tribunal de Justicia confirma, de la Nación, no, de provincia. No, puede ser de Nación, porque hay un recurso extraordinario. Hay ahí como una, no digo ambigüedad, pero hay como una confusión. Si, a ver, yo soy condenado, apelo, se ratifica la sentencia, voy al superior, puedo ir a la Corte Suprema, o sea, ¿dónde una persona ya es culpable cuando se agotaron todas las posibilidades de recursos e impugnaciones. Corte Suprema, exactamente, inclusive. Sí. O sea, que yo puedo estar condenado, confirmado, y seguir reclamando que soy inocente. Y sí, tal cual. O la justicia, el sistema tratándome como si fuera inocente. Es que es la obligación del sistema tratarte como inocente. Pensemos que la Constitución de la provincia está enmarcada en la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional ha adquirido
un montón de tratados de derechos humanos que establecen garantías que son el piso mínimo para las personas, ¿sí? Esto está pensado para cualquiera de nosotros comúnmente, normalmente, que tengamos que enfrentarnos ante la justicia. Lo que queremos es que el Poder Judicial nos trate como inocente en cualquier causa, ¿sí? Incluso cuando uno va a reclamar en la cuestión civil por responsabilidad civil. Vos querés que seas tratado como inocente hasta que finalmente se demuestre que sos responsable de esa conducta. Pregunto porque muchas veces la gente tiene la sensación, o en la opinión pública pesa, que también tiene que ver con lo nacional, pero bueno, esta cosa de entran por una puerta y salen por la otra, o una persona que comete un delito o está acusada de un delito, o incluso si le agarran en flagrancia, de que no le dan preventiva, por ejemplo, de que al, no sé, al mes está en la casa, o sea que incluso en casos bravos el acusado espera fuera de prisión. Puede pasar, puede pasar. Volvemos a centrarnos en nuestro código de procedimiento, ¿sí? Que yo es de lo que puedo hablar, digamos. En nuestro código de procedimiento, las personas, la regla del código procesal es que las personas transiten el proceso en libertad y que queden detenidas cuando realmente ya se dan las posibilidades para la detención. Y después el Código de Procedimiento le establece al fiscal, que es el que va a pedir la prisión preventiva, cumplir con ciertos requisitos. Y los jueces y juezas que dictamos prisiones preventivas tenemos te diría, serios tamices que uno tiene que analizar en el caso concreto, ¿sí? Entonces, primero, si se da que sea realmente con probabilidad autor de ese hecho, ¿sí? Con una probabilidad que estamos hablando del inicio de la investigación. ¿Sí? Ahí entra el tema de peligro de fuga y demás. Exactamente, peligro de fuga, peligro de entorpecimiento, todo eso es lo que se analiza en ese caso concreto. ¿No importa el delito que sea? Y no, porque puede ser un hecho gravoso y que la persona no tenga peligro de fuga o que no tenga peligro de entorpecimiento, ¿sí? O puede ser un hecho muy sencillo para el común de la gente, como puede ser, por ejemplo, una cuestión enmarcada dentro de la violencia de género, donde realmente hay que proteger a esa víctima, ¿sí? Entonces, esos análisis que no son tan sencillos, tan lineales como lo hace el común de la gente. Muchas veces se le da prisión preventiva para proteger al acusado, de que no lo linchen. Bueno, ahí hay otra cuestión, ¿no? Lamentablemente la sociedad ha tomado en muchas oportunidades la posibilidad de hacer de alguna manera justicia por mano propia y de expresarse de esa forma. Por supuesto, todos tienen derecho a expresarse, pero hay un límite, ¿no? Que tiene que ver con la violencia. Hubo un caso en Comodoro hace unos años que lincharon a una persona, esa persona era inocente, de no sé si era un abuso menor o algo que lo acusaban. No solo era inocente al que lincharon, sino que entre los que lo lincharon estaba que efectivamente había sido digamos, el agresor, el autor. Bueno, para eso están las garantías constitucionales. Para eso está que uno tiene que ser tratado como inocente hasta el último momento. A veces es un ejemplo claro de por qué hay que hacerlo, ¿sí? Por supuesto que... Extremo, un ejemplo extremo. Sí, está bien, pero sucede. Sí. Claro, sí. Pero hay ejemplos también para el otro lado de gente que comete un delito. Teniendo esto se ve mucho con los robos, me parece, ¿no? Con el entre comillas chiquitaje, ¿no? De reincidentes, de robos muy menores, entre comillas, sin armas ni nada, que lo enganchan y dicen, pero este ya ha cometido no sé cuántos robos, claro, y sigue en la calle. Esto se ve mucho entre Leu, sobre todo. Sí, lo que pasa es que ahí hay muchas cuestiones, digamos, muchas cosas para tener en cuenta. En principio los antecedentes sí son algo que se tiene que tener en cuenta para disponer una prisión preventiva. Pero también hay que ver qué tipo de delito se le imputa, como vos decís, se denomina delito de insignificante o de bagatela. No sé, entró al supermercado por 10ª vez y se llevó 2 vinos. Igual usted me acaba de decir recién que no importaba, o sea, que si el delito era grave, igual tenía que esperar en la casa. O sea, ahí queda como esta sensación a veces de desprotección de la ciudadanía en relación a hechos, digamos, de reincidentes. Que, a ver, a lo que voy para hacerlo más sencillo es, pareciera que muchas veces no se pueden evitar delitos graves por no haber cortado en su momento la carrera delictiva de la persona. Bueno, la carrera delictiva, así como vos lo decís, es una expresión de la sociedad y de la policía cuando detiene a alguien. Lo cierto es que los jueces no analizamos carreras delictivas, porque no hacemos derecho penal de autor. O sea, no importa quién es el autor, sino el acto, la conducta. Se dice que hacemos derecho penal de acto, porque yo lo que estoy condenando es una conducta
que está tipificada en el código y que esa persona realmente se la puedo atribuir. No un nombre y apellido. Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, a ver, a veces uno escucha y dice, sí, la policía lo conoce, tiene prontuario, como dicen normalmente. Conocido en el ambiente pero intelectual. Los antecedentes son agravantes, ¿o no? Sí, para una pena. Para una pena, pero no al momento que estoy investigándolo. A veces sí, a veces no. Depende de lo que sea. Claro, usted lo que dice es, no importa que esta persona haya cometido delitos, eso no prueba que haya cometido este delito. Está exactamente. Está bien. Si no, es como ya etiquetar, decir, bueno, él es culpable porque ya hizo en 1900, ¿no? Hizo tal y tal hecho. Ahora también cuando se habla de la justicia, que tal y tal cosa, este abstracto que es la justicia, cuando uno lo baja a la tierra, es bueno, no es la justicia, es o tal fiscal, o tal juez, o tal defensor, o tal comisario. En todos esos eslabones que hay, en todos esos eslabones, ¿cuál es el más flojo a veces? No te diría cuál es el más flojo. En realidad a veces es una concatenación de actos que se hicieron en algún momento mal, por ejemplo, alguna ilegalidad de una prueba, que al momento de llegar al juicio, todo lo que pasó antes, si la prueba es ilegal, podemos tenerla en cuenta. Ese es un tema enorme, porque muchas veces se cae la causa por un error procesal, muchas veces de la policía, o muchas veces de la fiscalía, de una persona que no digo que no tan evidente como que lo hayan agarrado en flagrancia, no en el hecho, cometiendo el hecho, sino que todo da a entender que es, pero porque se perdió un papelito o porque le metieron un sopapo en la comisaría para sacarle una confesión, se cae todo. Un papelito, un sopapo, eso está mal. Sí, es ilegal, obviamente, ¿entendés? Es ilegal. Tal cual. Porque bueno, a ver, hay muchas cuestiones para tener en cuenta. No estoy justificando, quise ser gráfico con... Todo, sí, está bien, yo te entiendo. ¿Sabes? Si vos me llevas a ver cuál podría ser la solución a todo eso, formación y capacitación. Si yo formo y capacito desde las primeras instancias de la policía adecuadamente, si yo formo y capacito por ejemplo, dentro del Poder Judicial, en todo este tipo de cosas, voy a ir de alguna manera capacitando y avanzando en el tema, y entonces voy a evitar errores, ¿sí? El error cero no existe, siempre puede haber algún error. Somos humanos aquellos que llevamos adelante estas tareas, entonces errores puede haber. Pero bueno, una manera de ir saldando estas deudas es la formación y la capacitación. Nos metemos... Sí, donde quieras. Con respecto a esto de la lucha por paridad de género, hubo 2 diputadas que votaron la ley. ¿Qué opinión te respecta? Sos una de las que lleva adelante precisamente el reclamo de más mujeres en el superior, esta lucha que están llevando adelante. Sí, en realidad, a ver, vamos acomodando las cosas. No hay una ley todavía, fue un proyecto, ¿sí? Un proyecto de reforma a la ley que sí está vigente, que es la 5159. En esa ley establece cómo el Poder Ejecutivo tiene que hacer para completar los pliegos del Superior Tribunal. El procedimiento. El procedimiento. ¿Y por qué? Porque, como te decía, los procedimientos quedan en cabeza de las provincias. Público los antecedentes. Yo le quería preguntar, ¿impugnaron? Porque vi que el Colegio de Abogados de Madrid impugnó o hizo observaciones, no sé cuál es el término, a los pliegos de, vamos a ponerle el apellido, que es Ricardo Napolitani, Luis Báez, el fiscal de acá. Daniel, perdón. Y la jueza de Rawson, que ahora se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Bustos. ¿Hizo la Asociación de Magistradas, de Juezas, hizo alguna observación? En realidad es una política de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en todas las provincias donde siempre hubo, porque la lucha tiene que ver con esto, ¿no? Con que todas las provincias pasa que al Superior Tribunal es difícil llegar. De hecho, eso es lo que se denomina el techo de cristal. La política, digamos, que hemos adoptado desde adentro de la asociación es no ir por los nombres, ¿sí? Y no ir en forma particular de los nombres, sino la lucha es clara y concreta, el acceso de las mujeres a los puestos de decisión. Independientemente del nombre. Exactamente. Fíjate que ahora en la Corte Nacional, que está la vacante de la doctora Hayton de Nolasco, la campaña de la Asociación de Mujeres Juezas es el acceso de que sea una mujer de la justicia quien ocupe el cargo. Claro, ¿sí? Sin poner nombre. Ahí iba a preguntar, porque una cosa es que yo, varón, proponga 2 juezas, y otra cosa es que desde la comunidad de juezas o de abogadas, digamos,
surjan, sí, una terna, digamos, sí, y de ahí se elijan. Es que no podemos nosotras, en realidad ningún instituto, ninguna asociación, ninguna organización puede proponer los pliegos. Los pliegos está en cabeza del señor gobernador, ¿sí? Ese es el procedimiento. Lo que sí se puede hacer, y se hizo, esto te estoy diciendo porque yo vengo con esto hace muchos años, no es ahora porque surgió, ¿no? Y hace por lo menos 2 años yo pedí en forma personal a cada uno de los colegios de la provincia de Chubut que me dijeran cuántas abogadas están en condiciones que cumplen los requisitos que establece la Constitución. Y luego, dentro del Poder Judicial, cuántas magistradas y funcionarias y defensoras cumplimos los requisitos para alcanzar ese puesto. Bueno, en esa cantidad de nombres, te estoy hablando que hay cerca, no tengo el número exacto ahora, pero cerca de 500 nombres de mujeres. Sí. Todo eso se le hizo saber al señor gobernador, es decir, tenés todo esto para elegir. Claro, le brindaron las posibilidades. Claro, me pregunto si no hay juezas o defensoras fiscales con más currículum. Por supuesto que hay. Que la nombrada. Por supuesto, a ver, sin nombre. Sí, ¿sí? Usted, lo digo yo, pues es jueza de faltas, me parece que es un escalafón bajo dentro de... Sí, bueno, a ver, más allá del escalafón hay que ver la formación y la capacitación, que esa es otra de las cosas que nosotras en el proyecto que impulsa la diputada Sasso, ponemos como un requisito, es decir, demostrar la capacitación y la formación, que sí o sí la tenga que demostrar. Entonces, más allá de que el requisito actual es que el señor gobernador ponga en conocimiento cuál es todo el currículum de cada uno de los propuestos por él, y permita a las asociaciones intermedias, como bien dijiste vos, el Colegio de Abogados, y también hubo asociaciones colectivas feministas que hicieron observaciones a estos currículum, a los 3, y también la Asociación de Magistrados lo hizo, ¿sí? A nivel, digamos, provincial, de que había cosas para observar de esos pliegos. Más allá de todo eso, lo cierto es que el procedimiento está previsto de esta forma porque la ley, que era el proyecto que nosotros llevábamos adelante, no se aprobó. Entonces hay que cumplir la que está. Igualmente no la había cumplido el señor gobernador porque mandó los pliegos para atrás, sí. Exactamente, sí. Y faltaban las observaciones. Luego hicieron las observaciones. Sí. Bueno, ahora está la pelota en la cancha de la legislatura, para decirlo de alguna manera, donde ya tienen toda la información y tienen que hacer primero una sesión especial que tiene 2 de diciembre, ya tiene fechas. Claro, tiene fecha. En esa sesión especial se va a entrevistar a los postulantes. Es una previa, no se va a votar ahí. No, es una previa. Es una previa, pero además por todo lo que tienen de antecedentes y por todo lo que tienen de las observaciones, que las observaciones pueden ser positivas o negativas, obviamente, ¿no? Con todo eso tienen que votar los señores legisladores de la provincia de Chubut, con mayoría especial. Legisladores y legisladoras. Y ahí, en este momento, está nuestro reclamo, ¿no? Decirle a las señoras legisladoras, ustedes saben lo que es la lucha por el acceso de las mujeres a los puestos de decisión, porque primero fue la ley de cupo para la legislatura, después fue la ley de paridad. Entonces, están ahí porque saben cuál es la lucha que nosotras estamos ahora, ¿sí? Entonces, lo que pedimos es acompañamiento, independientemente del poder, sororidad, tal cual, porque es la lucha de las mujeres, ¿sí? Y la lucha en cualquier acceso a los derechos, siempre la lucha es colectiva. ¿Por qué crees que cuesta más en el Poder Judicial? Y bueno, por esta historia, ¿no?, que estamos hablando, en todos los poderes, digamos, en la función judicial, en cada uno de los estados provinciales y el Estado Nacional, esa digamos, potestad está en cabeza de quien ejerce el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, sí o sí está en cabeza de un gobernador o del presidente, y ahí empiezan a mezclarse lo que no debería, cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión que debería ser... Claro, porque yo me pero para reformar eso tendríamos que reformar constitucionalmente la cuestión, ¿sí? Entonces no podemos más que la ley y ver de qué manera podemos ir sacando obstáculos para que el techo de cristal, que ya es techo de hormigón, no exista, digamos. Porque yo me quedo en la propuesta de los 500 nombres, con 500 currículum, con 500 capacitaciones distintas. Sí, no sé si todas están en la misma cantidad, y en ¿no? realidad, claro, y en realidad me quedo con lo que plantea Santiago, de que ve como que la que postularon es un escalafón un poco más bajo, y es en definitiva lo que acabas de decir, un arreglo político, básicamente con
con un determinado partido o un determinado sector. No lo sé, no sé de cómo surgió el nombre para el señor gobernador, la verdad es que no lo sé. Lo que puede llegar a decir la gente en general es otra historia, yo no puedo asegurar que haya sido así. También es cierto que el señor gobernador en ningún momento pidió, digamos, a ver quiénes. En otras provincias, por ejemplo, piden al Consejo de la Magistratura o a la Asociación de Magistrados un listado con currículum, como para saber en qué se mueven en esas elecciones, ¿no? Pero bueno, no pasó acá. Bueno, yendo un poquito más al tema de violencia de género y femicidios, estaba viendo, por ejemplo, para diferenciar, ¿no? Hace poco entre luego un hombre mató a la madre. Eso no pareciera ser violencia de género, pareciera que hay otra cuestión ahí, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, vamos a diferenciar. O femicidio. Violencia familiar es quien ejerce violencia dentro del ámbito familiar, y esto puede ser con ascendientes, descendientes, colaterales, me refiero a hermanos, la pareja con la que está, la madre de la pareja con la que está viviendo, se refiere a relaciones familiares, eso cuando hablamos de violencia familiar. Y la violencia familiar está dentro de la ley de protección a las mujeres, es decir, nosotros la ley 26485, que establece la protección de las mujeres, establece los tipos y modalidades de violencia. Entonces hablamos de violencia familiar, violencia sexual, violencia económica. Doméstica es lo mismo que... Sí, exactamente, es lo que pasa dentro del domicilio, ¿no? De la casa. Violencia obstétrica, como te decía, incluso violencia política, que se incorporó luego por un proyecto de la senadora Nancy González, de acá de Chubut. O sea, la violencia tiene muchas modalidades y tipos. Dentro de esa está la violencia de género. Y la violencia de género es la afectación a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? Cuando hablo de la afectación, lo último es el femicidio, ¿sí? Puede ser golpes, puede ser... Una pregunta que se me ocurre hacia el paso, ¿puede existir violencia de género en un secundario, por ejemplo? ¿De un pibe adolescente contra una adolescente? Es que eso es violencia de género, no es secundario. Sí. No, el secundario en el colegio secundario. Que Bien, sí. Y sí, los noviazgos violentos. Por eso lo que hablamos, esto se relaciona mucho aún siendo menores, ¿no? Porque generalmente son menores. Pero claro, es así. Porque es, digamos, un noviazgo violento. Dentro de lo que es el ciclo de la violencia, eso se identifica también. Y esto tiene que ver con la ESI, ¿no? Si nosotros desde la escuela les enseñamos, explicamos y les damos todas las hermanas. La ESI es la educación sexual integral. Que no solamente se trata de saber cómo se hacen los niños, ¿no? Sino que se trata de todo. Por eso, educación sexual integral. Voy ahí y con esto cierro porque nos está marcando tiempo. A ver, hay cuestiones cuando ya son delitos, ¿no? Que va para el fuero penal. Ahora, yo veo, y lo veo porque lo veo mucho en las municipalidades, en estos lugares, como una sobrevaloración del tema educativo, de capacitaciones a la población en general, y a veces creo que se sobrevalora justamente por una concepción iluminista de que la educación arregla todo, ¿no? Cuando yo creo que la educación es para futuras generaciones, o sea, los niños y los adolescentes en todo caso, y ya los grandes es otra cuestión. Yo no sé si a una persona de 35 años se lo puede resocializar, digamos, en términos de deconstrucción o la mar en coche. Me parece que eso es un exceso de optimismo y me parece que intervienen otros mecanismos ahí más de, no sé si punitivos, pero... ¿Cómo es el tema del tema? ¿Hasta dónde puede llegar la educación? Me permito decirte algo. Deconstruirte te podés deconstruir vos, ¿sí? De hecho, si a mí me preguntabas si yo había sufrido violencia hace 10 años atrás, quizás hubiera sido otra mi respuesta. ¿Por qué? Porque yo también me tuve que deconstruir. ¿Y por qué? Porque todos nosotros estamos criados en esta cultura machista y patriarcal. Entonces, hay cosas que nos parecen que son normales. No sé, por ejemplo, en una oficina, ¿qué van a hacer las mujeres? Sí, las mujeres son las que van a organizar las cuestiones de los cumpleaños de todos. Y eso es un micromachismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vemos así, estamos de acuerdo con eso porque todos lo hacemos así. Pero ahí es donde uno empieza lo que se denomina ponerse los lentes violetas y empezar a ver que hay un montón de cosas y sí nos podemos desconstruir, sí podemos resocializarnos, bien, porque podemos aprender. La pregunta, ¿puede prevenir violencia de género en, a ver, ¿cómo sería? Una persona
Es como se habla del rol socializador de la cárcel o un instituto penal, ¿no? Que uno entra, ¿no? Y sale de otra forma. Yo no sé cuánto hay ahí ¿no? Cuando a hombres golpeadores les dan un taller, esas cosas, bueno, yo no sé si son efectivas. Sí. Bien aplicadas son efectivas, ¿sí? Porque no podemos decir, sería muy sencillo decir, no, esta persona está enferma, no la vamos a recuperar, va a ser siempre así. Entonces, bueno, no. En realidad hay talleres de capacitación y de formación para hombres violentos, ¿sí? Para aprender a ver cómo están pasando las cosas. Nosotros como seres humanos aprendemos con H y aprendemos sin H, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿funciona mal? Sí, puede ser. Dentro de la cárcel también. ¿Funciona mal? Sí, puede ser. Bueno, lo que tenemos que hacernos es no ir en contra de esos principios resocializadores, sino preguntarnos qué estamos haciendo mal para que no funcione. Modificar para que Pero capaz que tiene que ver con el grado, yo lo pongo tal vez eso como complementario de y no como base de. Obvio, sí, eso tiene que ver con políticas públicas claras. Y a mí me parece más importante, capaz, no sé si más importante, pero más concreta a veces, tobilleras o botones antipánico o casas de refugios para mujeres que tienen que salir sí o sí del lugar donde están o sacar al victimario, lo que sea, que cuestiones más culturales o educativas que son complemento de, tal vez. Sí, por supuesto, las acciones directas que vos decís hay que hacerlas en el momento y por supuesto. Pero, a ver, también tenemos que tener en cuenta que nosotros adherimos a un convenio internacional que dice sancionar, prevenir y erradicar. Erradicar es al final, cuando ya el hecho cometido ya está. Entonces tenemos que pensar en prevenir y sancionar. A ver, ¿qué podemos hacer desde el Estado con políticas públicas claras que ayude a esta problemática que es transversal, atraviesa a toda la sociedad, ¿sí? No solamente, como vos decías, a los niños del secundario, adolescentes, sino a los niños cuando sufren bullying. Estamos hablando de violencia, ¿sí? Violencia laboral, violencia económica, cuando un esposo esconde bienes a su esposa. O sea, hay un montón de cosas que pasan en la sociedad y ahí hay muchas cosas para hacer, ¿Que fallamos? Puede ser, pero hay que hacer. Lo importante es que hagamos, que estemos conscientes de que hay que hacer. Bárbaro. Muchísimas gracias, Patricia. Son esas notas, viste, que te podés quedar hasta Yo seguiría 2 horas. Tal cual, pero bueno, el médico que te espere ya otro día. Primer capítulo de la entrevista a la jueza Reyes. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir.